Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Corre el año 1340, en algún rincón del corazón de Inglaterra. Llevas ya 6 horas caminando entre barro, lluvia y un frío que muerde. La capa está empapada, los pies te arden, y la única luz que alcanzas a ver en la oscuridad que va cayendo es un resplandor anaranjado y cálido que se escapa de un edificio bajo de piedra, un poco más adelante. Empujas la pesada puerta de madera y lo primero que te golpea es el olor. Humo, carne asada, cerveza, lana mojada y algo vagamente indefinible se mezclan de golpe de la forma más maravillosa posible. La sala tiene el techo bajo, está llena de ruido y completamente abarrotada de gente, campesinos, mercaderes, peregrinos y unos cuantos personajes a los que probablemente no conviene mirar demasiado de cerca. Encuentras un banco, te haces un hueco, y ahora la única pregunta que importa es ¿qué exactamente vas a comer? Y aquí es donde todo se pone de verdad fascinante. Porque la comida de la taberna medieval no se parecía en nada a esa versión romántica de Hollywood que quizá te estés imaginando. Nada de jabalíes relucientes servidos en bandejas de plata, ni copas de vino fino, ni salsas perfectamente condimentadas. Lo que realmente te servían era mucho más interesante, crudo, real y profundamente humano. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Empecemos por la base absoluta de cualquier comida en una taberna medieval, el pan. No hablamos de un pan suave y esponjoso, tipo sándwich. Hablamos de hogazas densas, oscuras y correosas, hechas de centeno, cebada o una mezcla de ambos, a menudo con bastante salvado todavía presente en la harina. A este pan se le llamaba muslin bread y era la moneda universal de la mesa medieval. Era barato, llenaba el estómago y cumplía una función que iba mucho más allá de ser un simple acompañamiento. En muchas tabernas ni siquiera lo servían en un plato. El pan era el plato. Sobre la mesa se colocaban rebanadas gruesas de pan duro, de 1 o varios días, llamadas trenchers, y encima se amontonaba la comida. Al final de la comida, ese pedazo de pan había absorbido todos los jugos, las salsas y los goteos de lo que se había servido sobre él. Y entonces tenías dos opciones. Te lo comías y con ello ganabas una dosis extra de sabor y nutrientes, o el tabernero recogía esos trenchers empapados para dárselos a los pobres que esperaban fuera o para alimentar a los cerdos de atrás. Nada, absolutamente nada, se desperdiciaba. Y ya, antes incluso de hablar de la comida en sí, se puede ver hasta qué punto ese mundo era distinto al nuestro. Ahora bien, ¿qué se servía sobre ese trencher? El plato caliente más común en una taberna medieval era el pottage. Y si no conoces esa palabra, conviene que la aprendas, porque el pottage era la comida definitoria de las clases bajas y medias de la Edad Media. Era, esencialmente, un guiso espeso o una especie de gachas preparadas en una gran olla al fuego. Y en esa olla iba a parar todo lo que hubiera a mano: guisantes secos, puerros, cebollas, chiribías, nabos y las hierbas que crecieran cerca. Perejil, salvia, tomillo e hisopo eran especialmente populares. La consistencia variaba muchísimo según la cantidad de agua que se añadiera, desde algo casi parecido a una sopa hasta una pasta tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo. En los días buenos, llevaba un trozo de cerdo en salazón, un poco de tocino o algo de pescado seco para darle sabor y proteínas. En los días malos, era puramente vegetal, aunque incluso entonces iba bien cargado de condimentos con lo que tuviera a mano el cocinero, porque los cocineros medievales entendían de forma instintiva que sazonar bien podía convertir lo ordinario en algo digno de comerse. Y ahora, hablemos de la carne, porque aquí es donde la mayoría de las ideas preconcebidas sobre la comida medieval se vienen abajo por completo. Podrías pensar que una comida en taberna siempre incluía carne, pero en realidad, la carne era un lujo incluso para muchos adultos en la Inglaterra medieval y en la Europa continental. Sí,
En las tabernas aparecían la ternera y el cerdo frescos, pero mucho más común era encontrar carnes conservadas, en sal, ahumadas o secas, porque la refrigeración, sencillamente, no existía. La proteína animal más asequible en una taberna medieval era, de hecho, el ave, especialmente el pollo, que era barato de criar y fácil de preparar. Un pollo hervido o una paloma asada podían aparecer en la mesa de la taberna con una frecuencia sorprendente. Y en las costas o cerca de los ríos, el pescado salado o ahumado era incluso más común que cualquier tipo de carne. El arenque, salado, seco y apilado en barriles como si fuera leña, era la comida rápida del mundo medieval. Barato, fácil de transportar y disponible casi en cualquier parte. Y aquí va algo que de verdad puede sorprenderte. Las especias, la comida de las tabernas medievales no era sosa. Ese es uno de los grandes mitos de la historia culinaria y conviene enterrarlo de una vez por todas. Aunque es cierto que las especias exóticas, como la pimienta, la canela o el clavo, eran caras y estaban reservadas en gran parte a los ricos, la gente común tenía acceso a una amplia variedad de hierbas y saborizantes locales que utilizaban con generosidad y con auténtica habilidad. La mostaza era barata y se preparaba fresca en casi todas las cocinas. Se untaba en abundancia sobre la carne y el pan por igual. El verjus, un líquido ácido hecho con uvas verdes o manzanas silvestres, se echaba sobre los platos para aportar viveza y cortar la grasa. La cebolla, el ajo y el puerro eran prácticamente la santísima trinidad del sabor medieval, presentes en casi todos los platos salados. Y su presencia penetrante hacía que la comida de taberna medieval tuviera un carácter atrevido y directo que, de hecho, a muchos comensales modernos les resultaría emocionante. Hablemos ahora de la bebida, porque en una taberna medieval, la bebida era tan importante como la comida. A veces, incluso más. La cerveza era la bebida universal. La tomaban hombres, mujeres y niños por igual, porque el proceso de fermentación la hacía mucho más segura que el agua local, que a menudo estaba contaminada y podía ser realmente peligrosa. La cerveza medieval era más floja que la de hoy, más turbia, ligeramente dulce, y se elaboraba fresca cada pocos días en la propia taberna, muchas veces por la esposa del tabernero, conocida con el magnífico título de Alewife. En ocasiones un poco más especiales, o para viajeros con más dinero, las tabernas situadas cerca de regiones vinícolas o de grandes rutas comerciales también ofrecían vino, tinto, áspero y con frecuencia rebajado con agua o miel para que rindiera más. El hidromiel, hecho de miel fermentada y agua, también estaba presente, sobre todo en las zonas rurales de Inglaterra, y tenía una dulzura y un calor que lo hacían especialmente popular en las noches frías. La bebida formaba siempre parte de la comida, nunca iba separada de ella, y el ritual social de alzar una copa juntos era tan esencial en la experiencia de la taberna medieval como la propia comida. Y hablemos de algo que los libros de historia casi nunca mencionan: el postre. Sí, los clientes de las tabernas medievales también tomaban algo dulce al final de la comida, y era bastante más sofisticado de lo que podrías imaginar. El frumenti era un plato dulce muy popular, preparado con granos de trigo cocidos en leche o leche de almendras, y luego aromatizados con azúcar, canela, azafrán y yemas de huevo, lo que le daba un color dorado intenso y una textura cálida, parecida a una natilla. Las frutas secas, higos, dátiles y pasas importados del Mediterráneo, aparecían tanto en platos dulces como salados, aportando estallidos de dulzor intenso que contrastaban de maravilla con la sal de las carnes conservadas. La miel era el edulcorante universal. Se rociaba sobre el pan, se mezclaba en las bebidas y se usaba en pasteles sencillos que el puesto del panadero de al lado podía vender dentro de la taberna. Y en los días festivos y en ocasiones especiales, la taberna podía sacar algo llamado saptleti, una elaborada escultura de azúcar que era tanto espectáculo como comida, hecha para impresionar y maravillar a partes iguales. Pero alejémonos un momento.
porque hay algo todavía más importante que entender sobre la comida de las tabernas medievales. Y es esto: la taberna nunca fue solo un lugar para comer. Era a la vez centro de noticias, tribunal, feria de contratación, sala de reuniones de la iglesia y teatro. Y la comida era el hilo que lo unía todo. Te sentabas en un banco compartido junto a desconocidos y te convertías, al menos durante esa comida, en parte de algo común y cálido. Un peregrino que iba camino de Canterbury podía compartir banco y cuenco de pottage con un mercader de lana que viajaba hacia el norte. Y sobre esa comida compartida, la información, los chismes, las advertencias y las historias corrían con la misma facilidad que la cerveza. La comida era sencilla, a menudo humilde y a veces de verdad difícil para nuestros paladares modernos, pero era real y estaba viva con la energía de la gente que la comía. Ese trencher, empapado en los jugos del pottage, no era una comida inferior, era el sabor de un mundo que hacía todo lo que podía con lo poco que tenía. Y la próxima vez que te sientes a comer algo sencillo y caliente en una noche fría, quiero que recuerdes que en algún momento de los años 1300, un peregrino cansado estaba haciendo exactamente lo mismo. Mirando un cuenco humeante de pottage, agradecido más allá de las palabras por el calor, el sabor y la compañía. Esa conexión a través de 700 años es la historia en su forma más poderosa y más humana. Si quieres seguir explorando momentos como este, suscríbete y activa la campana, porque esto no ha hecho más que empezar. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.